La nueva estación que trae consigo ciertos cuidados que tenemos que tener nosotros, que generalmente somos de zona cálida, que no estamos acostumbrados a esto de los cambios de clima. Y entonces, ¿qué hacemos? Generalmente nos encerramos y eso no tenemos que hacer. Tenemos que tratar de adaptarnos al frío y tratar de abrir las puertas, que entre el aire y que se ventile y haya circulación de aire en los lugares que vivimos y estamos. Claro. Así es que evitar el encierro. Bueno, antes de pasar al tema de la mañana, o sea, en invierno, cuando hace mucho frío, conviene tener un poco la ventana abierta entonces de la casa. Siempre tiene que ventilarse el ambiente y tenemos que tratar de tener una ventilación adecuada para que circule el aire, porque nosotros tenemos que saber que los virus y las bacterias, si uno se encierra, quedan ahí y ahí se propagan entre todas las personas que están encerradas. Entonces tenemos que evitar eso. Ajá. Bueno, tema de la mañana elegido, órganos nobles si los hay Sí. en el cuerpo, ¿no? Sí, sí. Hablamos de los riñones. Los riñones, que son dos porotitos más grandes que se encuentran a nivel de la zona lumbar, en el retroperitoneo se llama, es un lugar donde no está ni en el abdomen ni en el tórax. Dice, bueno, órganos abdominales. Y justamente no son órganos abdominales porque son órganos retroperitoneales, que significa que están detrás del peritoneo, que divide el abdomen en dos partes, abdomen anterior y retroperitoneo. O sea, los riñones están por detrás. Ujú. Y los riñones son órganos, como dijiste vos, muy nobles. Tratan de acomodar lo que hay que filtrar de la sangre. Es el filtro de líquido del cuerpo. Los pulmones es el filtro de aire y el hígado es el filtro de las comidas. Y el intestino es el de desecho y las vías urinarias son los de desecho también, pero a partir de un trabajo que realizan esas dos estructuras. El hígado es un órgano que se encuentra en el retroperitoneo, mide 13 por 7 por 3 de diámetro, es como un poroto pero más grande. Tiene un polo superior, un polo inferior, una cara anterior y una cara posterior, y un borde interno en el cual está el ilio. ¿Qué significa ilio? Es el lugar donde entran y salen las cosas. Por ejemplo, el riñón tiene arterias y venas renales, a su vez el uréter o el cáliz mayor del uréter, que van a ir a terminar en la vejiga, y de la vejiga va a los uratos, a las uretras, que es por donde se elimina la orina. Nosotros sabemos que, bueno, cuando te hablan de los riñones, decimos, ahí por donde se va la orina. Es impresionante las funciones que tiene el riñón. Regula la presión, regula el azúcar, regula la producción o no de glóbulos rojos, tiene funciones de filtración de electrolitos y sustancias que sirven al organismo para eliminar las toxinas que no sirven al organismo, por lo cual es un órgano multifactorial, no es un órgano que solo sirve para filtrar orina, sirve para modular un montón de cosas en el cuerpo. Además, en la parte superior de los riñones se encuentran las glándulas suprarrenales, que son las que gobiernan la furia o las emociones a nivel hormonal, porque ahí está la adrenalina y la noradrenalina. Después, también tenemos, en esas estructuras tenemos estructuras que son de 12 a 13 cálices, que cuando ingresa la sangre al riñón por medio de las arterias se filtran a través de esos cálices, y esos cálices van a un cálice menor, que son cálices mayores y cálices menores, y por último llega a la pelvis de la uretra. Y en la pelvis de la uretra pasa lo que ya fue filtrado varias veces por los glomérulos a nivel renal. Y esa estructura que se libera se llama orina. Y la orina siempre va a depender de lo que yo consumo, la característica de la orina. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo que mi riñón se está enfermando? Yo me doy cuenta que mi riñón se está enfermando cuando empieza a cambiar cosas. Primero en mi orina, ¿sí? Pero también puede pasar en mi cuerpo. Por ejemplo, me empieza a picar la espalda, tengo como granitos, como sensación de urticaria, tengo cansancio,
no tengo fuerza, no tengo ganas, tengo sueño, me duermo en cualquier parte, se me hinchan las piernas, ¿sí? Las dos piernas, no una sola pierna. Generalmente muchos dicen, uy, se hinchó tu pierna, bueno, el problema es el corazón. No, no, los problemas pueden ser del riñón y el riñón también empieza a sufrir. Entonces, ¿y cómo cuidamos nuestro riñón? ¿Cómo evitamos que nuestro riñón sufra? Consumiendo las cosas necesarias, por ejemplo, comiendo bien, no tomando tanto alcohol, no comiendo comida chatarra, disminución de lípidos, grasas, ¿sí? Evitar las infecciones, ¿sí? Tratar de evitar las infecciones, cuidarnos, ¿sí? Las infecciones, el otro día cuando hablamos de las mujeres, hablamos de la infección urinaria en la mujer, que tiene la uretra corta y suelen infectarse. También se infecta el riñón. El riñón también tiene una infección que se llama pielonefritis y también puede producir problemas a nivel renal. Y el problema renal puede ser agudo o crónico. Y la insuficiencia puede llegar a una insuficiencia. ¿Qué significa la insuficiencia? El riñón ya no filtra. Entonces tenemos toda esa característica que dijimos. ¿Cómo puedo saber? Me sube la presión y no hay un origen determinado para que me suba la presión. Hay una retención de sales y entonces nuestro riñón también puede estar fallando. Aumentó el azúcar y no tengo antecedentes ni nada por el estilo como para decir, también puede ser falta de riñón. Estoy anémico. El riñón produce una hormona que se llama eritropoyetina, que es una hormona que ayuda a regular la formación de glóbulos rojos. Tenemos un sistema que se llama angiotensina-aldosterona, que también es producido por el riñón y también controla la presión. Entonces, tenemos muchas cosas que realiza ese aparatito, esos dos aparatitos que se llaman los riñones. Ajá. Bueno, realmente te estoy escuchando atentamente porque de esa manera vamos aprendiendo. Así que, ¿por qué? O sea, los riñones son dos, ¿no? ¿Los dos riñones cumplen exactamente la misma función o cada uno tiene una función distinta? Las dos cumplen la misma función, tienen el mismo servicio, la misma función, el mismo grado de trabajo. Tiene la entrada de la sangre. Nosotros habíamos hablado el otro día del hígado, que en el hígado entra por la vena porta, habíamos hablado de que se forma bilis, se forman cosas que después son degradadas por las vías, la vía del sistema intestinal. Y también dijimos que hay cosas que el hígado lo despacha hacia la sangre y esa sangre tiene que ir a los riñones y ser filtrado. Entonces, cuando llegan por la arteria, por la vena aorta, entra a los riñones ese líquido que no está bien todavía desintoxicado, el riñón empieza a hacer lo que se llama su trabajo de ultrafiltración. ¿Qué significa? Es un sistema como de la cantera, o ¿vieron cuando uno ve el agua, cómo se filtra el agua? Un sistema de ultrafiltrado por los glomérulos. El cuerpo va sacando lo que no sirve y va reteniendo lo que le sirve. Entonces hay un sistema de trabajo, de transporte, yo saco esto, meto esto, saco esto, meto esto, y lo hace constantemente el riñón en todos sus momentos. Los dos riñones tienen la misma intensidad de trabajo, pero cuando uno falla, el otro riñón compensa ese trabajo. Por eso muchas veces no se ve una falla renal hasta que es tarde. Por ejemplo, se hace un estudio de rutina, se pide una ecografía y se encuentra que un riñón es más chico que el otro. El más grande está sufriendo el trabajo del más chico. Entonces el más chico, que está enfermo, puede llegar a una falla renal y hay que, en algunas técnicas, sacarlo ese riñón si no sirve o le está haciendo mal al cuerpo. Entonces, una persona que se queda con un solo riñón se denomina monorreno, que significa que tiene un solo riñón, y puede vivir con ese riñón y puede llevar una vida normal con ese riñón. Puede ser que no sea solo por una enfermedad, sino que puede producirse por un traumatismo. Vos que sos de River sabés que ustedes en River tuvieron un arquero que se llamaba Bonano.
Ajá, sí, Bonano. Y Bonano, en un entrenamiento en Rosario Central, salta con Pizzi, y Pizzi le pega un rodillazo en un riñón, y le tuvieron que sacar ese riñón. Y él siguió atajando, jugando al fútbol normalmente, y tenía un solo riñón. Y sigue teniendo su vida normal por ahora, sé que anda trabajando de empresario, y el muchacho vive con un solo riñón, y no hay problema. No hay un problema. ¿Por qué? Porque si vos le sabés cuidar a tu riñón, por más que sea uno solo, ese riñón va a poder realizar el mismo trabajo que realizan los dos riñones, pero con el cuidado que tiene que tener. ¿Qué pasa? Nosotros el riñón tiene una cápsula que lo protege, ¿sí? Y esa cápsula que lo protege hace que el riñón no produzca tanto dolor durante su sufrimiento. Entonces, generalmente, el diagnóstico que le hacemos es rutinario. O sea, nosotros decimos, Marcelo, te voy a hacer unos estudios de la orina, te voy a hacer unos estudios de rutina, y ahí sale el problema. Y puede ser que le hagan una ecografía por cualquier otra patología, y el urólogo y el ecografista se dé cuenta que hay un riñón más chico. Entonces ahí se piden los estudios correspondientes, como es la creatinina, la urea, que son estructuras que me miden la capacidad de filtración del riñón. Si yo tengo la creatinina alta, tengo que desconfiar que algo le está pasando a mi riñón. Entonces ahí se hacen los estudios correspondientes y se ven cuál es la evolución que puede producir el sufrimiento renal. Y lo que pueden producir el sufrimiento renal son las enfermedades más comunes que nosotros siempre hablamos. La hipertensión y la diabetes. Y sumado después con la anemia, que son enfermedades que son comunes, que vos decís, vos le preguntás a tu entorno familiar y hay muchos enfermos hipertensos, diabéticos, ¿sí? Y algunos anémicos. Y nunca se hicieron un estudio renal, decir, che, loco, ¿vos te hiciste alguna vez un estudio de los riñones? No. Y ahí puede estar el origen de esa enfermedad. Entonces, si vos pensás que tu paciente o tu familiar tiene un problema renal, vos con solo decirle, che, loco, ¿cuándo fue la última vez que te quisieron tanto, no? ¿Cuándo fue la última vez que te hiciste un estudio de los riñones? Vos sos hipertenso, sos diabético. ¿Por qué no te haces un estudio de los riñones? Los riñones son muy importantes en el organismo y hay que realizar estudios correspondientes, ¿sí? Nosotros los varones, después de los 40, siempre tenemos que hacer el estudio de la próstata y de paso ya hacernos los estudios de los riñones. Las mujeres siempre deben hacerlo en forma más frecuente, debido a que ellas, el trastorno de la infección renal se produce se produce en 8 de cada 10 mujeres, por lo cual las infecciones comunes, infecciones urinarias en la mujer es muy frecuente, y esas infecciones frecuentes pueden producir enfermedades de tipo renales agudas o crónicas. Uh-huh. Doctor, ¿en qué momento determinado se realiza este procedimiento conocido como diálisis? Diálisis, ahí justamente estamos hablando, para llegar al punto de la diálisis, el riñón ya debe dejar de cumplir una función ya bastante deteriorada. Por eso es que generalmente hay muchas personas en diálisis. Lamentablemente, un aparato cumple el rol del riñón, pero no puede reemplazarlo. Entonces, cuando empezamos con una insuficiencia renal, tu médico, urólogo o nefrólogo, tiene que empezar a calcular qué posibilidades tiene de hacer descansar a ese riñón, llevando a ese paciente a una diálisis. Entonces muchos pacientes creen, no, me voy a atar a un aparato, no quiero saber nada, pero muchas veces es necesario, para que el riñón descanse y se regenere, la posibilidad de hacer lo que se llama diálisis. Explicamos brevemente, doctor, qué es la diálisis. La diálisis es
una circulación extracorpórea de orina y sangre. Se hace en un aparato que se te conecta por un ductus, que se llama, arterio venoso, se coloca unos perfus que son agujas que van a drenar sangre, van a llevar tu sangre al aparato, van a filtrar, van a sacar la orina y van a limpiar tu sangre. Va a cumplir el rol que cumple tus riñones. Pero para llegar a una diálisis, yo tuve que haber pasado por una insuficiencia renal aguda o una insuficiencia renal crónica. ¿Qué significa insuficiencia? Como dijimos recién, significa que mi riñón no está trabajando bien. Y no está trabajando bien ¿a causa de qué? Entonces tengo que averiguar qué es lo que le pasó a mi riñón para llegar a la situación de no poder filtrar. Entonces, muchos creen que tener anemia crónica es algo normal. No, no es normal. Si vos tenés una anemia, tenés que tratar. Y hoy tengo, lamentablemente, pacientes que me dicen, doctor, yo tengo anemia hace muchos años, nadie sabe por qué. Y no, tenés que ver por qué, tenés que averiguar el por qué. Y eso produce generalmente la hipertensión, la diabetes, son los que y las enfermedades infecciosas son los que producen la insuficiencia renal crónica primero, y algunas personas producen la insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal aguda sí, ya es más grave en un primer momento, pero es recuperable. ¿Qué significa? Yo puedo tener una falla renal, ¿sí? Pero puede ser a causa de un traumatismo. Por ejemplo, tengo un traumatismo en el cual tengo falla de algunos órganos míos y el riñón también puede llegar a empezar a fallar. Por las infecciones que hay en mi cuerpo y todo eso puede llegar a fallar. Entonces, ¿qué se hace en ese tipo de personas? Se hace una diálisis urgente. Por ejemplo, un accidente de tránsito con rotura de costillas, pulmones, rotura de partes del intestino. El riñón no puede realizar el filtrado de toda esa estructura que va a pasar por él. Es una infección muy grave, puede haber infección dentro del sanatorio, todo eso, y entonces se produce una infección llamada infección aguda, y una insuficiencia renal aguda. Entonces se usa los aparatos como ser para la diálisis para filtrar el riñón hasta que el cuerpo se recupere y el riñón recupere su función. Y entonces esa persona, después de salir de terapia, puede que los riñones funcionen normalmente y no necesite después nunca más una diálisis. Doctor, en muchos casos hay personas que se están realizando diálisis mientras esperan la llegada de un riñón, por ejemplo. Exactamente. Esos ya son, por ejemplo, hay enfermedades en las cuales el riñón queda muy deteriorado, lo cual la falla renal es no recuperable. Entonces, mientras se está esperando un órgano nuevo de un paciente, que puede ser un familiar también, porque puede ser lo que tiene por eso dijimos el del monorreno, la persona que, por ejemplo, son gemelas o son parientes muy cercanos o tienen la capacidad de alelos genéticos similares, pueden recibir un riñón de una persona viva. O sea, yo con un riñón puedo vivir, y si mi hermano necesita el riñón, yo, si soy compatible genéticamente, lo que hago es decirle, bueno, le voy a donar mi riñón a mi hermano. Entonces me operan a mí de una persona viva a otra persona viva, ¿sí? También puede ser de un donante muerto, cadavérico. Entonces la persona es compatible, se hace un estudio de histocompatibilidad, y es que significa que el riñón tiene menos posibilidad de ser rechazado. Entonces esa estructura que se saca de una persona y se coloca a otro, tiene que pasar un proceso de histocompatibilidad. ¿Qué significa? Que las células del cuerpo no tienden a rechazar el órgano. Bueno, que sea compatible. Que sea compatible. Lo que tenemos nosotros, la suerte que tenemos nosotros, es que en este caso nosotros tenemos un órgano artificial que lo está cuidando. No pasa lo mismo, por ejemplo,
con el corazón que sufre más en cambio de que haya un rechazo. En cambio, los riñones tenemos esa posibilidad de estar dializados un cierto tiempo y sobrevivir hasta que haya un riñón compatible con uno. Doctor, para finalizar, agradeciendo su presencia hoy en día y hora especial, sí. ¿no? Bueno, finalizamos. O sea, ¿qué tenemos que hacer para cuidar bien nuestros riñones? Nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestro riñón es algo que trabaja con agua, ¿sí? Tenemos que tomar agua. Son 30 centímetros cúbicos por kilogramos de peso que se recomienda. O sea, un mínimo de 30 centímetros cúbicos por kilogramo de peso, que serían hasta 3 litros de agua por día. Nosotros tenemos que hacer trabajar a ese riñón, cosa de que si tenemos agua en el cuerpo, si estamos hidratados, la orina va a ser clara y limpia. ¿Por qué? Porque el riñón va a trabajar fácil, va a sacar lo que nos sirve en forma fácil. El ejemplo que yo siempre le doy a las personas es que el riñón sufre cuando vos tomás poca agua, como el piso cuando vos lo limpiás con poca agua. Si tu piso tiene arena y vos le tirás poca agua, esa arena se convierte en piedritas. Y cuando vos lo limpiás, raspa. Lo mismo pasa con los riñones. Si nosotros no tomamos agua, no hacemos una dieta líquida normal para que nuestro riñón trabaje, esas estructuras como el colesterol, como las arenillas que se llaman, lastiman el riñón. Y al lastimar el riñón, los anticuerpos mismos, por enfermedades como el lupus, como enfermedades autoinmunes, producen anticuerpos y eso al no ser filtrado, porque nosotros no nos cuidamos, produce una lesión permanente y persistente. Y eso llega un momento a que los glomérulos, que son los que se encargan de filtrar, no puedan trabajar. Por lo cual, una buena dieta sin colesterol, una buena dieta con un líquido bastante abundante, sería nada en exceso es bueno, pero los líquidos son buenos hasta 3 litros por día. La gente no quiere tomar, entonces muchos recomiendan, como los doctores Beller o algunos urólogos, recomiendan, por ejemplo, colocarle un poquito de limón para darle el gusto al agua, porque el agua por sí sola, al ser insípida, supuestamente el agua, a mí me encanta el agua, para mí tiene un gusto sabroso, pero hay personas que no le gusta el agua porque dice que no tiene gusto a nada. Y su nombre lo dice, el agua es insabora y es insípida, o sea, no tiene un sabor que te diga, bueno, esto es... Solo cuando tenés sed te das cuenta. Pero la ingesta de agua hace que el resto funcione. Y la ingesta de comidas nutrientes y no comidas que sean tipo chatarra. Porque las comidas tipo chatarra forman colesterol, los colesteroles forman arenillas y las arenillas son las que lastiman el riñón. Bueno, perfecta conclusión entonces. Bueno, doctor, muy amable, muchas gracias y si Dios permite, el martes que viene volvemos a charlar. Muchas gracias. Dale. Hasta la próxima. Para todos, saludos a todos, a Araceli que está en casa, que es mi hija, a todos. No nos olvidemos, saludos siempre. Dale.